Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque en este tu día recordamos el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Gracias, porque tú nos has llamado a reunirnos, a congregarnos en tu nombre y queremos honrarte, queremos aprender más de ti, queremos conocerte más, alabarte. Señor, permite que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre. Dirígenos en cada acción que hagamos, cada palabra, y también te pedimos, Padre, que ilumines nuestro entendimiento para entender y practicar aquellas verdades que están en tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos, hoy día estaríamos estudiando el último capítulo de este libro, Las llaves del reino de los cielos. Este es un libro, como yo les comentaba anteriormente, muy importante para nosotros. Obviamente la Biblia es la base de nuestro entendimiento, cómo debe gobernar la iglesia, pero fue este libro que dio mucha claridad al respecto en tiempos donde nuestra confesión de fe, donde las iglesias bautistas particulares, como se llamaban en ese entonces, crecieron y nacieron. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto que estas llaves Dios las da a la iglesia. No que la iglesia sea dueña de estas llaves, sino que la iglesia es administradora. Vimos también en qué consistían esas llaves, a qué se referían, porque son metáforas claramente. También vimos cómo se diferenciaban los sujetos que recibían estas llaves. Porque claro, la llave del conocimiento es común a todos, y la llave del orden también es común a todos los cristianos, pero la llave del orden tiene una distinción entre la iglesia y los pastores, ¿ya? Y fuimos viendo cómo esto, como engranajes, o cómo esto se complementa el uno al otro. Por último, vimos la autoridad o el poder y la autoridad otorgado a los sínodos, ¿ya? Esto fue el último estudio donde nosotros profundizamos en que, aunque las iglesias locales tienen la autoridad que el Señor les ha dado por medio del uso de estas llaves, es bueno asociarse con otras iglesias. Eso es lo que se refiere por sínodo, ¿ya? En nuestro caso, lo más parecido nosotros tendríamos a ABAR, la Alianza Bautista Reformada, ¿ya? Aunque cada iglesia mantiene su autonomía, nos unimos y nos sujetamos, ¿no es cierto?, a la palabra, ¿no? Hoy día vamos a profundizar en esto de la autonomía, porque cuando uno habla de autonomía e independencia, puede dar para malos entendidos, ¿ya? ¿En qué sentido somos autónomos? ¿Ya? Es muy importante hacer esa distinción. ¿En qué sentido somos independientes? ¿Ya? Es muy importante. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, porque, claro, cuando uno escucha asociación, claro, nos vamos a asociar, pero vamos a mantener nuestra autonomía como iglesia local, nuestro propio gobierno. Pero esa autonomía es absoluta. Claramente no, como vamos a ver. Entonces, vamos a ver hoy día 22 del primer sujeto receptor de todo el poder de las llaves y una explicación de la independencia. Ya. Esto ya lo acabamos de recordar. Entonces, lo primero que el autor nos quiere mostrar es que la iglesia no tiene el poder eclesial como bien supremo y soberano. Eso solamente recae sobre Cristo. Poder eclesial, poder de la iglesia, ¿no es cierto? O sea, eclesial, iglesia, ¿ya? Entonces, el único que goza de todo el poder o es dueño de estas llaves es nuestro Señor Jesucristo. Estos textos ya los leímos. Apocalipsis 3:7, Isaías 9:6, Mateo 28:18. El más conocido, Mateo 28:18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y a ser discípulos. Entonces, quien tiene el poder de la iglesia es Cristo. Es Cristo. Y Él tiene un poder legislativo, ¿ya? Él tiene
Él es el único que puede crear leyes dentro de su iglesia, por decirlo así, ¿ya? Es el que constituye su iglesia, es el que ordena oficios y ministerios, Él es el que otorga los dones, y toda potestad, eficacia y bendición espiritual en la administración de estos dones, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, insisto, del primer sujeto receptor de todo el poder de las llaves, ¿quién es? Cristo. O sea, a Cristo se le ha dado toda la autoridad sobre la iglesia. La iglesia no corre con colores propios, ¿ya? Ahora ayúdenme a buscar, por favor, Esteban, Santiago 4:12, Luis, Hebreos 3, del 3 al 6, Kenita, 1 Corintios 12:5 y después el 18, Prisi, 1 Corintios 12:11, Anita, Colosenses 1:19 y Víctor, Filipenses 2, del 8 al 11. Entonces el autor distingue dos tipos de poderes, ¿ya? El poder eclesial como bien supremo y soberano que solo le pertenece a Jesucristo, y el poder eclesial como bien subordinado y ministerial, que es lo que nos compete a nosotros como iglesia, ¿ya? Es lo mismo que yo dije hace muchos domingos atrás, pero con otras palabras. Cristo tiene las llaves, es el dueño de las llaves, y nosotros solo somos administradores o mayordomos. Es lo mismo, ¿ya? Solamente ahora desde la perspectiva del poder, ¿ya? Del poder que tienen estas llaves. Entonces Cristo tiene el poder legislativo, o sea, Él es el único que puede decir en su iglesia cómo se deben hacer las cosas de la iglesia, ¿ya? Y si su palabra es clara en un aspecto, nosotros debemos obedecer. Santiago 4:12. Solo hay Perdón, el micrófono. Solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Lee la primera parte de nuevo. Solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Hay solo un dador de la ley, ¿no es cierto? Dios. Y después dice poderoso para salvar, Cristo. Entonces ahí queda claro eso, ¿ya? Que Dios tiene el poder legislativo. No leímos Mateo 28:20, pero él dice, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado o enseñado, ¿cierto? Entonces ahí vemos nuevamente que lo que le pide a los apóstoles no es que vayan y prediquen de lo que quieran, sino que prediquen de lo que Él les ha mandado, los bauticen de acuerdo a sus mandamientos. Entonces no hay aquí, obviamente, hay detalles que Jesucristo no nombra, ¿no es cierto? Es obvio, pero la parte principal y lo más importante, sí o sí, está todo bien claro. Después, Él constituye a su iglesia. Hebreos 3, del 3 al 6. ¿Del 3 al 6? Sí, del 3 al 6. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por algunos, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí, retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo es el dueño de su casa y el que construyó su casa, el que edificó su casa, ¿ya? Entonces, Él constituye a su iglesia. Entonces, es claro quién tiene el poder legislativo sobre la iglesia y quien constituye a su iglesia es quien tiene el poder eclesial como bien supremo y soberano, ¿ya? Esto se deriva en que así como Jesús constituye a su iglesia, así como Jesús
crea las leyes o dispone las leyes para su iglesia, Él mismo es el que ordena oficios y ministerios. ¿Ya? 1 Corintios 12:5 y después el 18. Querida. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Quién lo da? El Señor, ¿cierto? Y el 18, Kenita, por favor. El verso 18. Del mismo capítulo. Más ahora Dios ha colocado los miembros para cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Miren, o sea, aquí uno puede ver que la obra de Iglesia Bautista Sublime Gracia es la obra que estamos haciendo nosotros, ¿cierto? Uno está predicando, uno está tocando o alabando, otros están saliendo a predicar, otros están en el hogar de ancianos. Hacemos nosotros. Pero ¿quién es el que hace todo eso? Es Cristo, nosotros somos su cuerpo. Él se lleva la gloria, Él ordena oficios, ministerios, Él constituye su iglesia, Él llama a los miembros de su cuerpo. Él otorga los dones. Cuando aquí hablo de oficios, me estoy refiriendo a los oficios, por ejemplo, que hoy día están vigentes, como anciano o pastor y diácono, ¿ya? Y los ministerios, que son todos estos servicios que podemos dar dentro de la iglesia. Él otorga los dones para llevar a cabo esos oficios y ministerios. 1 Corintios era 12:11, ¿a quién le pedí? Ya. Pero todas estas cosas hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. El Espíritu ¿de quién? De Cristo distribuye o otorga dones de acuerdo a su voluntad. Miren, ahí está claro. Y el mismo Señor es el que da. Miren cómo va tiene un orden lógico esto. Él tiene todo el poder legislativo sobre su iglesia. Él es quien constituye su iglesia. Él es el que ha ordenado oficios y ministerios. Esos oficios y ministerios, ¿cómo se desarrollan? A través de dones que Él mismo da. Y Él dota y da a esos dones de toda potestad, eficacia y bendición espiritual para lograr los objetivos que Él se ha propuesto soberanamente. Entonces, toda potestad, eficacia y bendición espiritual en la administración de estos dones provienen de Él. Colosenses había pedido, ¿cierto? Anita, ¿cuál te había pedido a ti? Ya, por favor. Ahí va el micrófono. Con micrófono, por favor, para que se escuche en la grabación. Ya, el Colosenses 1:19. Sí. Y dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Ya? Y después puedes leer, perdón que no te dije el tiro, el 2, el 9 y 10, capítulo 2, 9 y 10. Cuando aquí está hablando del Padre y después dice Él, se está refiriendo a Cristo, que en Cristo habite toda la plenitud. Y acá dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Miren, entonces, en Cristo, Cristo es Dios, y en Cristo tenemos toda bendición espiritual. Después a Víctor le pedí ¿cuál? Se me olvidó. Ya. Al 11. Hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios. Wow. Hermoso. Primera de Corintios 15, 9, por favor, Natalie. ¿Puedes leer tú? No te lo había pedido, pero ese versículo es bien claro también. 15, 9.
de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. A ver. 10, a ver, el 10. El que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien que he trabajado mucho más que todos ellos, ahora no yo, sino la gracia de Dios Ahí está. en mí. La gracia de Dios en mí. O sea, toda potestad, eficacia y bendición espiritual en la administración de estos dones provienen de Dios. Tú leíste ahí, está el versículo 10, ¿cierto? Sí, ya, ahí está. Entonces, hermanos, Cristo es el dueño de estas llaves y es quien tiene todo el poder eclesial dentro de su iglesia. O sea, en su iglesia Él la gobierna porque Él, según la palabra, ¿no es cierto?, Él es el que da los mandamientos, ¿ya?, o da las leyes. Él es el que constituye a su iglesia, es el que ordena oficios y ministerios, otorga dones y da eficacia a los mismos dones. Ahora nosotros, como estamos en Cristo y como Cristo ha dado esto a su iglesia, nosotros tenemos como iglesia local el poder eclesial como bien, aquí hay una diferencia, no como bien supremo, sino como un bien subordinado. O sea, Cristo tiene el poder eclesial como un bien supremo, nosotros solo subordinados. Y Cristo lo tenía como un poder soberano, nosotros no somos soberanos, somos ministros. O sea, tenemos el poder, la iglesia local, hemos recibido un poder subordinado y ministerial. Y esto es muy importante, hermanos, tenerlo en cuenta, porque cada iglesia local es el primer sujeto receptor de todos los oficios, dones y poder que Cristo ha dado. O sea, esto se aplica en cada iglesia local. Cada iglesia local que se reúne en el nombre de Cristo, que predica la palabra de Dios. O sea, cada iglesia local que tiene hermanos que han sido llamados por Cristo y que se reúnen en el nombre de Cristo, tienen todo este poder eclesial para llevar a cabo las cosas o los ministerios que deben llevar. ¿Ya? Marcial, por favor, 1 Corintios 3:22. Después, Felipe, tú puedes buscar 1 Corintios 14:23. Bárbara, 1 Corintios 12:28. ¿Ya? Por favor, Marcial. Dice, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Miren, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, una iglesia con hartos problemas, que Cristo los había bendecido, todo es vuestro. Ya, independiente que sean de Apolo, no es porque sean de Apolo ni de Pablo, aquí no importa quién les ha llevado el evangelio. Ustedes, al tener a Cristo, lo tienen todo. Lo tienen todo. Esto es como llevar a una última implicancia el Salmo 23 cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es nuestro pastor como iglesia. Bueno, nada nos falta. Lo tenemos todo en Cristo. Todo lo que necesitamos para este momento lo tenemos. Obviamente podemos seguir clamando al Señor para que su reino siga avanzando, pero debemos tener esa plena certeza de que el Señor nos ha dado toda bendición para llevar a cabo nuestro rol. Primera de Corintios 14:23, el micrófono, por favor. ¿Se lo pueden pasar a Felipe? Dice sí. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Ya, aquí hay algo hay un caso, ¿no es cierto?, del tema de la lengua, pero lo importante, lo que se quiere resaltar es que si la iglesia se reúne en un lugar, o sea, la reunión de la iglesia no es algo como, por ejemplo, un almuerzo
con colegas cristianos y que ustedes se pongan a hablar de Dios en una sobremesa. No es lo mismo una reunión de sobremesa de puros colegas cristianos que se reúnen en el nombre de su empresa a hablar de cosas del Señor. No es lo mismo esa reunión que reunirse como iglesia en el nombre de Cristo. Es muy distinto, ¿ya? 12:28. Bárbara, por favor. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Ya, entonces el Señor le ha dado a la iglesia lo que necesita. En este caso, en esa época, era lo que la iglesia necesitaba, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede derivar de esto, hermanos? Que los apóstoles fueron el primer sujeto receptor del poder apostólico. O sea, Cristo tiene toda autoridad, ¿y a quién se lo entrega? A los apóstoles. Ellos son los primeros, ¿no es cierto?, en recibir este poder apostólico. Y miren, hay algo interesante. Cada apóstol tenía en sí mismo todo el poder ministerial de todos los oficiales de la iglesia. ¿Habían pensado en eso? Porque antes los apóstoles predicaban y también recibían las ofrendas. Y después eso se divide. Se dividen los ancianos y diáconos. Pero los apóstoles al principio tenían en sí todo el poder ministerial o toda la autoridad. Por ejemplo, Pablo, cuando habla a la iglesia en Corintios, les dice: ustedes deben juzgar a este hombre. No le habla en representación de todo, le habla como Pablo, ¿no es cierto? Por otro lado, Pedro en las otras iglesias también detentaba este poder. No había WhatsApp para comunicarse, ¿no es cierto?, y decir: ¿qué opinas tú? No, cada apóstol enviado tenía todo este poder ministerial. Y esto se ve en estos textos. Por ejemplo, Esteban, primera de Timoteo 1:20. Pero antes, Karen, ¿puedes leer? O mejor no. Sí, Karen, primera de Timoteo 1:20, ya que está cerquita aquí el micrófono. Después, el 2, 1 y 7. Hechos, Denise. No, la Violeta mejor. Hechos 4:35, por favor. Caro, Hechos 8:38. Y la Ame, Juan 20:21. ¿Ya? Primera de Timoteo 1:20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan la gloria humana. Miren, aquí el apóstol Pablo, él entregó a Satanás a estos hombres. Él está ejerciendo la disciplina. No, eso es lo que significa, ¿ya? Él está ejerciendo la disciplina como apóstol, ¿ya? Obviamente, aquí no podemos decir que no participó en la iglesia. Probablemente sí hizo participar a la iglesia. Pero él como apóstol tenía toda la autoridad, en primer lugar, dada por Dios para llevar a cabo todos esos procedimientos y guiar a la iglesia, ¿ya? El 2:1, por favor, Karen. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Miren, el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia, por la autoridad que Cristo le ha otorgado, que ellos deben hacer oraciones. O sea, el apóstol Pablo no son sugerencias, por decirlo de algún modo. Está hablando en su calidad de apóstol y Cristo le ha dado esa autoridad para entregar estas indicaciones a la iglesia. Y después el 7, Karen. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ya, entonces aquí Pablo mostrándonos, ¿cierto?, esas credenciales que le dan eso de ejercer este poder ministerial que ha sido subordinado. Ojo que Pablo aquí no está inventando cosas. Pablo no está inventando cosas. Él está llevando a cabo lo que Cristo le ha enviado a hacer, ¿ya? Hechos 4:35. Ahora sí, dígale. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad.
imaginémonos, hermanos, la iglesia está en sus inicios. Hoy día, después vemos que eso cambia, pero en los primeros días de la iglesia, todos los recursos venían a los apóstoles y los apóstoles los organizaban. Después eso empieza a cambiar, empiezan a estar los diáconos, empiezan a estar los hermanos que sirven en la iglesia para dedicarse a esas cosas, pero al principio los apóstoles las hacían todas, porque estaba recién empezando, ¿ya? Es como parecido cuando hay una plantación de iglesia, igual. Cuando la iglesia está recién plantándose, uno hace de todo, ¿no es cierto? Hasta que después empiezan a llegar más hermanos, se empiezan a distribuir y delegar más las funciones, ¿ya? Pensemos en este momento. Obviamente la plantación de la iglesia es algo que no se puede comparar a la iglesia primitiva, pero es una analogía pobre. Hechos 8:38, por favor. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe dieron y lo bautizó. Miren, Felipe bautizando al eunuco. Y no necesitó la presencia de la iglesia, ni más. ¿Por qué? Porque tenía esto, estaba autorizado para hacerlo. Pero eso fue especial de ese momento, ¿ya? Juan 20:21. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Entonces los apóstoles, hermanos, son únicos en su tipo. Es por eso que hoy día no podemos tener apóstoles. Porque Hechos no llega hasta Hechos 8, sino después continúa. Y tenemos las otras epístolas, 1 Timoteo, 2 Timoteo, cuando ya Pablo no insta a los hermanos a llamar o más apóstoles, sino ancianos, diáconos, porque se va delegando o distribuyendo las funciones, y la iglesia también, por la participación que ya la iglesia empieza a mostrar. Entonces, ¿sí? ¿El micrófono quién lo tendrá? ¿Me se lo puedes pasar a tu papi, por favor? Solo para aclarar una duda, si hubiera un hermano en misiones, por ejemplo, Corea del Norte, bien escondido, Sí. el chino, si estuviera ahí, él tendría la chance de bautizar a los hermanos a los cuales está predicando, o tendría que delegarlo a una iglesia local para que ejecuten esa actividad. Buena pregunta. Yo creo que el reino de Dios, en este sentido de que avance ya espiritualmente, la iglesia es la que está mandatada a hacerlo. O sea, si este hermano misionero sale enviado por la iglesia y ordenado por la iglesia y cumple los requisitos, porque hay que aclarar, hermanos, que existen misioneros que es como, no sé, algún hermano tiene interés de ir a otra parte del mundo y a trabajar en su oficio y reunir cristianos, pero no tiene un llamado ministerial, ¿ya? Hay personas que hacen misiones de esa manera. Yo creo que nosotros como iglesia, él no estaría en la prioridad para nosotros enviarlo. Nosotros deberíamos enviar a alguien que tenga el llamado pastoral y que haya servido en la iglesia, que dé frutos de enseñanza, que incluso pueda ser ya ordenado pastor de nuestra iglesia, y ahí podríamos enviarlo, y ya con ese envío de la iglesia ya tendría toda la autoridad de bautizar, de todas esas cosas, hasta que constituya, ¿no es cierto?, una iglesia. No es como el misionero tradicional que tiene las ganas de ir a otro lugar. Dice, tengo el llamado, pero ese llamado, ¿qué significa ese llamado? Es que nosotros hoy día no tenemos en la Biblia el oficio de misionero. Entonces, sí podemos enviar misioneros, pero que son pastores en realidad. Son pastores. Ese es un misionero. Y esos son los misioneros que la Iglesia Bautista Sublime Gracia enviaría. Porque, no sé, pues si alguien quiere irse a África, pero no tiene llamado misionero o llamado pastor, no tiene pero quiere como un proyecto familiar, bueno, se puede ir. Nosotros vamos a orar por él,
pero no va a tener el poder, ¿no es cierto?, o la autoridad para constituir una iglesia. ¿Sí? A menos que... ¿Ah? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Pastor sería como el ejemplo hoy día del pastor Astudillo en Santiago. En la iglesia lo envió. Claro, que él en el fondo trabajó y se constituyó una iglesia local. Exacto. Y esa iglesia local llamó a un segundo pastor. Y ese Exacto. pastor quedó como pastor local, por así llamarlo. Exacto. Y el pastor Tomás Sí. Familia, En esto yo tengo, sí, muy bien, muy buen ejemplo. En esto yo tengo que aclarar, hermanos, que esto es ya cuando una iglesia ya está constituida. Que una iglesia ya constituida puede enviar, y esa es la manera, por decirlo así, ordinaria o común de enviar a hermanos. Y eso debemos hacer. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, poniéndonos en el caso de que un hermano va a otro país y no tiene el llamado pastoral en ese momento, ¿ya? Y se empieza a reunir con otros hermanos, ¿ya? Y empiezan a reunirse en casa, empiezan a predicar la palabra, pero claro, ahí él no es pastor de esa iglesia, no tiene ninguna, no va a bautizar ni nada de eso. Fue como lo que nos pasó a nosotros. Cuando nosotros nos empezamos a reunir, yo no me autonombré pastor, ni empecé a bautizar a la gente, sino que ya pedí ayuda para los bautismos, ¿no es cierto?, que otros pastores vengan a bautizar, y después ya la iglesia me llamó pastor, ¿ya? Entonces, claro, existe una manera común de hacer las cosas, y la más ordenada posible, y esta sería de esa manera: enviar a alguien ya con todo este proceso e incluso sostenerlo económicamente. Esa sería la mejor manera de hacerlo. Pero también existen otras maneras que no son las mejores, las ideales, como fue en mi caso, que nadie a mí me envió, sino que nosotros empezamos yo tengo que ser sincero, nuestra formación de iglesia no fue ideal. No fue ideal porque la mayoría de las iglesias no se forman de esa manera, ¿no es cierto? Es enviado primero a alguien, pero en ese momento no había nadie y nosotros empezamos a reunirnos, a enseñar la palabra, y después la iglesia me llamó al ministerio. Entonces, aunque existen estas otras formas, ¿ya?, debemos siempre procurar hacerlo de la mejor manera. Y en nuestro caso, como ya tenemos oficiales, deberíamos hacerlo de la mejor manera posible. ¿Sí? Para que lo entiendo bien, entonces, porque muchas veces uno escucha, tiene el llamado, porque él quiere hacer algo, pero el llamado se entiende que la iglesia lo llamó. Sí, hay tres cosas ahí. La persona puede tener ese llamado subjetivo, es decir, yo me siento llamado, ¿ya? Pero además tiene que ser probado en la iglesia, su carácter y sus dones, y eso en un tiempo, y después ya la iglesia lo llama y lo establece como, por ejemplo, un pastor. En este caso, imaginémonos que nuestra iglesia Sublime Gracia tenga 4 pastores, imaginémonos, y que alguno de ellos diga: el Señor me está llamando a ir a África. Bueno, nos ponemos en oración, y luego de un tiempo ya, amén, lo vamos a enviar a África, ¿ya? Eso sería lo ideal. Pero ¿qué pasa si hay un hermano en África que conoce el Evangelio y empieza a reunirse en casa, así como nosotros, y empieza a reunirse de esa manera? Igual el Señor obra a través de esas maneras. Pero claro, si ya hay una iglesia anterior, lo mejor es hacerlo de esa manera, enviándolo. Sí. Por ejemplo, la iglesia donde nos congregábamos en Suiza, igual empezó así, había un hermano y no había iglesia en su lugar. Hay una iglesia bíblica, lo suficientemente apegado a la palabra, y él empezó sintió la necesidad de juntarse con las personas, con otros creyentes. Empezaron en su casa, porque no había lugar. ¿Sí? Empezaron en su casa. ¿Está bien? Y de poco a poco no sé, bueno, nosotros no estuvimos acá cuando empezaron ustedes, pero suena parecido que así empezó la iglesia. Es válido, insisto, pero por ejemplo, todas las iglesias de Abar ahora se han formado de esta manera, así hermanos que se han reunido
y ha empezado a crecer el número y después se han constituido. Pero ya estas iglesias de haber constituido están plantando otras iglesias y ahí lo están haciendo de manera más ordenada o más común, ¿ya? Pero se mantiene el mismo principio, ¿ya? Se mantiene el mismo principio de que si hay hermanos creyentes que se reúnen en el nombre de Cristo, como dice aquí, tienen ese poder y son objetos de ese poder, ¿no es cierto? Como iglesia, aunque no tengan un ministro, ¿ya? Pero si nosotros podemos hacerlo de esta mejor manera, lo vamos a hacer obviamente de esta mejor manera. Ahora, hermanos, miren, cuando una iglesia local camina junta en la verdad y la paz, los hermanos de la iglesia local son el primer sujeto receptor del poder de la libertad de la iglesia y los ancianos de la misma, del poder, de la autoridad de la iglesia. Y ambos juntos son el primer sujeto receptor de todo poder eclesial que debe ejercerse en su interior, ya sea en la elección y ordenación de oficiales o en la disciplina de transgresores en su propio cuerpo. Entonces, cada iglesia local tiene este poder, ¿ya? Pero este poder subordinado y ministerial. Y esto se ramifica, hermanos, ¿ya? Por ejemplo, los miembros de una iglesia local son los primeros sujetos receptores de la libertad de la iglesia. Sí, esto ya lo hemos visto. La iglesia, los hermanos que son creyentes y que se reúnen en iglesias tienen la llave del conocimiento y la llave del orden, ¿ya? Por lo tanto, tienen la libertad. Los ancianos de una iglesia local son los primeros sujetos receptores de la autoridad de la iglesia también. Y todo esto se complementa, ¿ya? Esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia son los receptores de la libertad o de la llave del orden en el sentido de la libertad, pero una iglesia, por ejemplo, o la iglesia no tiene la autoridad, por ejemplo. Por ejemplo, una iglesia así constituida, solo de miembros y que todavía no hay un pastor, ¿ya? Le falta esa parte todavía, no está completa, ¿ya? Por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo y le dice que ordene ancianos, porque algo falta en la iglesia, ¿ya? Cuarto, el sínodo puede ser el sujeto receptor en caso de división en una congregación local. Esto ya lo vimos el domingo pasado, pero lo vuelvo a reiterar, que una iglesia local, si bien es cierto, tiene el poder, pero ¿qué pasa si esa iglesia local se ha dividido? Una iglesia atada no ata. Por decirlo así, ¿se acuerdan que las llaves tienen el poder de atar y desatar? Pero ¿qué pasa si la iglesia está tan dividida? Aunque la iglesia en sí ha sido el sujeto receptor de este poder, subordinado y ministerial, hay veces en que la situación es tal que es necesario recurrir a un sínodo, ¿ya? Esto ya lo vimos vimos el ejemplo que dieron los apóstoles en el Concilio de Jerusalén, donde se reunieron para determinar y juzgar errores y pleitos. En otras palabras, un sínodo o una asociación es una iglesia de iglesias, ¿ya? Y aquí está la pregunta, hermanos, que nos hicimos al principio. La iglesia local recibe este poder subordinado y ministerial, pero ¿en qué sentido es independiente o autónoma? Porque claro, nosotros hemos dicho, nosotros nos reunimos con otras iglesias bautistas reformadas y cada iglesia mantiene su autonomía porque entendemos que cada iglesia ha recibido las llaves. Por eso cada iglesia es autónoma. Entonces, ¿la iglesia local es independiente y autónoma? Sí, pero solo en el sentido de ser el primer sujeto receptor y en ningún otro sentido. ¿Por qué? Porque la iglesia es dependiente de Cristo, la iglesia está sujeta a la autoridad civil en asuntos civiles, obvio, ¿cierto? No sé, por ejemplo, nosotros queremos optar a comprar un terreno o cosas así. Las leyes, nosotros no podemos decir, Dios me dio este terreno, no sé, pues tenemos que comprarlo y sujetarnos a las leyes que son civiles. Entonces,
no somos independientes, no estamos aislados totalmente. En primer lugar, somos dependientes de Cristo y estamos sujetos a la autoridad civil en asuntos civiles. Por ejemplo, nosotros como iglesia estamos a punto de terminar con el proceso de la personalidad jurídica. Y la ley nos pide a nosotros que tengamos una directiva, un director o presidente, un secretario y tesorero. Según los estatutos de otras organizaciones, quien lidera la iglesia debería ser el presidente y el director. Pero nosotros en nuestros estatutos dejamos bien claro que el director o presidente, en este caso Gerson, no es su función está determinado y está subordinado al liderazgo de los ancianos. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros como iglesia nos sujetamos en hacer los estatutos, en tener una personalidad jurídica, pero la iglesia no se gobierna por directores ni presidentes, ¿cierto? Se gobierna, los pastores son los que tienen la autoridad. Entonces ahí mantenemos ese equilibrio, donde claro, el Estado nos pide tener todos estos estatutos, pero nosotros, nuestro orden interno no lo puede determinar el Estado, ¿ya? Sino que nuestras mismas leyes que Cristo ya nos ha dado. La iglesia es independiente en relación entonces a otras iglesias locales, ¿ya? Y la iglesia es dependiente de otras en casos de división. Entonces, ¿en qué sentido somos independientes? Solo en relación a otras iglesias locales. ¿Por qué? Porque cada iglesia local ha sido dotada por Cristo con todo el poder ministerial, con todo el poder para llevar a cabo todo lo que podemos hacer, ¿ya? Pero dependemos de otras en caso de división y somos dependientes también para la comunión y asociación. Y esto se complementa con lo visto el domingo anterior, donde vimos la importancia de asociarnos, ¿ya? Esto, hermanos, es muy importante porque nos libra de sectarismo, de aislarnos, ¿ya? Sí, reconocemos nuestra autonomía, pero esa autonomía tiene límites. No es una autonomía radical ni absoluta. Eso, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? ¿Alguna consulta? ¿Sí? ¿El micrófono? Pero si no, simplemente que es decepcionante cuando estamos hablando de cómo plantar iglesias. Es importante destacar que nos parece mejor. No podemos decir, a mí me diga de esa manera, sino es el ejemplo dado en las escrituras de cómo la iglesia primitiva enviaba, apartaba verdaderos. Exacto. Sí. Pablo, entonces es el ejemplo. Obviamente no hay ningún mandato y por lo tanto no podemos decir que el otro es, pero por eso es ordenado de esa manera. Sí. Y en cuanto a las iglesias, jamás debemos vernos solos. Eso es como muy triste. Es un congregacionalismo que no, que nada manda. Obviamente somos parte del cuerpo de Cristo, pero a mí me ayuda a entender mucho como familias. Aquí somos muchas familias acá y cada familia tiene cierta independencia que el Señor nos ha dado. Pero pobre de la familia que se aparta, o que no, aquí no me entra nadie para decirme nada. Eso tampoco es sano, entonces necesitamos el balance que solamente Dios nos puede dar, el Espíritu Santo guiado por su palabra. Porque hay una balance muy importante entre independiente y dependiente. Porque no debemos vernos como, nos mandamos solos. Exacto. Es peligrosísimo. Sí. No, y en el primer caso que tú hablaste, es muy importante eso porque en nuestro caso, como iglesia local, aquí no había ninguna iglesia bautista reformada antes. Éramos los primeros. Entonces nosotros no veníamos de iglesias bautistas que nos pudieran enviar antes, ¿ya? Aunque teníamos las convicciones bautistas reformadas, nos empezamos a reunir. ¿Y qué hicimos? Lo primero, pedir ayuda a otros pastores. Y esos pastores nos empezaron a orientar y todo eso. Pero si uno se pregunta, ¿lo ideal hubiese sido? O sea, lo ideal, no sé, que un hermano ya ordenado hubiese venido a plantar una iglesia. Eso hubiese sido lo ideal. Sí,
Ese es el orden que uno ve. Pero como podemos concluir que ya una iglesia, que aunque no parta de esta manera, se reúne en el nombre del Señor y empieza a tener sus asambleas y a ordenarse como corresponde, igual es válido, pero es una forma extraordinaria, por decirlo así, y es inicial. Después las otras formas o las otras oportunidades de crecimiento se deben dar de una manera más ordenada, ¿sí? O más normal, por decirlo así. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? ¿No? Ya. Oremos, hermanos. Padre bueno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado como congregación. Tú nos has permitido conformarnos, ordenarnos, Señor. Y hemos visto tu mano poderosa. Así como tú nos has conformado, nos has plantado como iglesia, nos has ido guiando en este tiempo, permítenos plantar nuevas iglesias, Señor. Llama a más obreros a tu mies para seguir plantando, seguir que tu reino siga avanzando, Señor. Ayúdanos a dirigirnos por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Eso, hermanos, que el Señor les bendiga.